Muy buenas tardes, sea bienvenido a esta serie del Éxodo y vamos a ver hoy sobre la aflicción de los israelitas en Egipto. Capítulo 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob, cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Vamos a parar un momento y recordar la fidelidad de Dios en cuanto al pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y era también para su descendencia, hablando de los hijos de Israel en el Antiguo Testamento, de que en Abraham serían bendecidas todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra, y que serían un padre de muchedumbre de gente. Entonces vemos aquí esta multiplicación de la descendencia del patriarca Abraham, de esa descendencia que era llamada en el hijo Isaac, y ahora vemos a los hijos de Jacob. Pero el relato dice que José murió y todos sus hermanos y toda aquella generación. Es decir, esa generación que participó de la administración de José al faraón de Egipto, que vieron cómo José fue usado por el mismo Dios para administrar todo el país se le vendió, al final se le vendieron las propias personas como siervos, como esclavos, y ellos mismos dieron sus tierras. Dice la Biblia que él compró todo Egipto excepto la tierra de los Cohen o de los sacerdotes. El versículo 7 leímos que se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Como vimos, la fidelidad de Dios para con su pueblo se estaba multiplicando, llenaron toda la tierra, y los mismos egipcios, que eran como decir el imperio en ese momento, el reino soberano de toda la tierra en ese tiempo histórico, pues vemos que tienen miedo a que los judíos se vayan con otros, que viniendo guerra, él también sea uno de nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Es decir, que hubo un temor en esto, en los egipcios, en este pueblo de Egipto, para con los hebreos, ya que vieron una sobreabundancia, llenando la tierra sobrenaturalmente. Aquí la Biblia lo dice, que llenaron toda la tierra, y el versículo 11 seguimos: entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Elohim y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Elohim hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Elohim, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida.
Con esto terminamos el capítulo 1, pero quiero observar dos puntos y es la bendición que obtuvieron las parteras por haber temido a Dios y haber actuado conforme a su voluntad, ya que la voluntad de Dios no es matar y mucho menos a niños. Entonces vamos a ver también por último que el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Esto es muy importante porque así como Dios actuó en el Antiguo Testamento y ahora se rige por el nuevo pacto, Dios también fortalece, Dios también multiplica, Dios también aumenta y llena la tierra con su pueblo. ¿De qué pueblo estoy hablando? Estoy hablando del pueblo escogido de Dios, de los nacidos de Dios en Cristo Jesús. Así en los últimos tiempos, cuando los reinos se levanten, los faraones se levanten, los egipcios, los demonios, toda la oscuridad de la tierra quiera opacar la luz que es la iglesia o los nacidos de nuevo, los hijos de Dios, pues Dios mismo se preservará a su pueblo y actuará cuando fuere tiempo. Vemos aquí que este rey querían oprimir al pueblo, pero vemos que Dios hacía que se multiplicasen porque ya había una promesa en sus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y esto hablamos también que en el Nuevo Testamento hay una promesa más excelente en Cristo Jesús de los nacidos de nuevo y vamos a ver multiplicación en los últimos tiempos. ¿Multiplicación de quién? Multiplicación de los nacidos de Dios, que no son nacidos por carne ni por voluntad de hombre, sino del mismo Elohim creando en nosotros a través del Espíritu por la fe que puso en Cristo Jesús para que nos regocijemos en Él. Y como vemos, estas parteras obtuvieron una bendición. Fue bendecida toda su casa, fue bendecida toda su familia. Así que vemos la recompensa de temer a Dios. Así como temieron estas parteras, también temió Abraham, el padre de la fe. Y así anduvo, igual como Noé, temiendo a Dios, igual como Moisés, del cual hablaremos en este libro. Así que con esto nos quedamos, temamos a Dios y si nos hace falta ese espíritu de temor, podemos pedirlo con confianza y Él paulatinamente o inmediatamente nos va dando ese temor para que andemos siempre delante de Él, agradándole a Dios y que todo este temor sea derramado sobre la iglesia, así como en la iglesia primitiva. Esto es lo que va a hacer Dios y preparémonos para este mensaje porque veremos en una próxima el capítulo 2. Que Dios te bendiga y te guarde en Cristo Jesús, Señor nuestro.